Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 2 de febrero. Inversores, bienvenidos. Enrique y yo os estábamos esperando. Enrique, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com, que por otro lado es tu casa. Bueno, encantado. Ya sabes que esta casa la siento como muy propia y para mí es un honor y una alegría estar aquí. Hombre, muy propia, como que empezaste en el 93 y aquí sigues. Sí. La primera entrevista tenía 30 años y te digo para la gente, bueno, cumplí ese año 31 para la gente que quiera hacer bien las cuentas y fue mi primera entrevista en la revista Inversión. Pues nada, aquí seguimos y encantado de tenerte porque sabes que nuestra audiencia además valora tus columnas y tus comentarios y tus participaciones en nuestros foros también cuando estás en ellos. Enrique, menudo quebradero de cabeza tenemos con la inflación, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un quebradero de cabeza. Es verdad que las cifras han salido mal y sobre todo al cierre del año pasado, pero yo creo que hay que distinguir primero entre Estados Unidos y Europa y luego dentro de la propia situación de la inflación ver qué parte es estructural, qué parte es un tema más temporal. Primera cosa, hay un componente de energía, es verdad, que el petróleo está cerca de los $90, ha tenido una subida espectacular y eso al final tiene un arrastre en precios necesariamente. Punto primero. Punto segundo, veníamos de precios muy deprimidos en el año 2020 como consecuencia del confinamiento. Entonces tenemos lo que se llama el efecto de base. Piensa que cuando, por ejemplo, caemos de 100 a 80, caemos un 20%, pero pasar de 80 a 100 por el cambio de base hay que subir un 25%. Entonces, a veces cuando hablamos de porcentajes y en la inflación hablamos de porcentajes, es lo que discutimos, aunque luego hay un número índice, pues parece que esa inflación se ha acelerado cuando realmente hay un problema de base, hay unos problemas de base. Y luego también la economía no es como una máquina que aprietas el botón, la apagas y vuelves a apretar el botón y la pones en marcha. Es decir, la economía global tiene muchísimas eficiencias. Entonces, cuando la paras o la pones a una menor velocidad, cuando vuelves a acelerarla, es necesario que pase un tiempo hasta que finalmente vuelve a tomar velocidad de crucero y vuelve a generar eficiencias. Pero bueno, voy un poco a la pregunta, no me voy es decir, si esperamos, y luego te digo un poco los riesgos que se puede haber con inflación, si esperamos que se vaya moderando a la inflación este año, es decir, de estas cifras actuales, pues que podamos pasar a cifras cercanas al 3% a finales de año si no pasa nada en general, ¿no? Riesgos que tenemos aquí, encima de la mesa. Pues primero, que al final tengamos lo que llamamos las espirales inflacionistas. Es decir, como me ha subido un 6,5, yo subo un 6,5 mis precios, es decir, y todo esto produce un efecto en cadena, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos espirales inflacionistas. Parece que está más presente en Estados Unidos, donde estamos viendo subidas salariales, que en Europa, donde una parte muy importante de la inflación responde al repunte de la energía. Entonces, pero bueno, que se puede producir y esto nos haría falta la bola de cristal. Yo lo he intentado inventar, pero no lo he conseguido hasta ahora. No lo hemos conseguido aún, ¿eh? No lo hemos conseguido aún. Entonces, primera cosa. Luego, segunda cosa, es decir, bueno, yo creo que ya hay una buena subida del precio del petróleo, pero está a $90, hay ciertas incertidumbres, riesgos geopolíticos y podría subir algo más. Si no subiera, esa inflación vuelve a ir a niveles del 3%. Y luego, también te digo que yo espero que esos cuellos de botella vayan desapareciendo, pero algo en lo que la gente no ha caído, y esto es un concepto un poco que va a sonar raro, es lo que yo llamo la criptoinflación. Ten en cuenta que han subido mucho las criptomonedas y para minear las criptomonedas, es decir, que tienes que encriptar y para intervenir en el blockchain, es necesario tener una capacidad computacional muy grande. ¿Qué pasa con los precios de los chips? ¿O qué ha pasado con los chips? Que hay escasez. Entre otras cosas, es verdad que cada vez tenemos una mayor demanda de productos electrónicos, pero cuidado, que la gente para minear necesita más capacidad computacional, con lo cual los chips han pasado de los productos de menos valor añadido a los de mayor valor añadido, que son los que utilizas para minear. Bueno, digo sí, que es el verbo, mining, el verbo suyo. Sí, lo suyo. A lo mejor un académico de la lengua me regaña, pero bueno. Sí. Entonces, todo esto junto, es decir, esta inflación se va a ir desacelerando a lo largo de este año, siempre y cuando, no nos olvidemos los riesgos que tenemos encima de la mesa, que hay que seguir. Pero vamos a atar riesgos concretos. Por ejemplo, el efecto base, pero el efecto base ya computó para la inflación de enero y hemos visto que lo que nos ha ahorrado en el fondo es medio punto, del 6,5 en diciembre al 6 en enero. Dale un poco de tiempo porque tienes también el efecto de precios de energía. Bien.
Pero a partir de aquí nos estás proyectando, creo que has comentado, Enrique, un 3% hacia finales de año. Sí. Bien, ¿cómo van a aguantar las empresas hasta finales de año? ¿Contra márgenes o contra línea de ingresos? Bueno, yo creo que al final muchas veces las empresas pueden hacer una apuesta por eficiencia, es decir, mayores ventas, Sí. es decir, que tú puedes al final, tu base de costes, no todos son variables, hay una parte de coste fijo, con lo cual pueden aguantar bastante bien. No estamos viendo, lo que te digo, en Estados Unidos sí vemos al final ciertas retroalimentaciones por parte de la inflación, no en Europa. Entonces yo creo que debemos estar vigilantes, muy vigilantes en Estados Unidos y algo más tranquilos en Europa. O sea que también te sigo interpretando, Enrique, en confianza. Entiendo Sí. que la inflación de segunda vuelta aquí no la ves, ¿no? Vamos a ver, es un riesgo que tenemos encima de la mesa, pero todavía no hemos visto que esté presente. Es un riesgo, hoy por hoy es un riesgo, es una amenaza, pero no es una realidad. Bien, con este escenario vamos, te lo compro, Sí. al 3% hasta diciembre, que no está mal tampoco. Con la experiencia que tienes desde tu atalaya inversora de estos últimos años, ¿cómo podemos gestionar desde un punto de vista de estrategia Sí. una inflación que va a ir decreciendo? Partimos desde el 6, pero que terminará, según tu tesis, en el 3. ¿Cómo gestionamos este escenario desde las inversiones? Mira, yo creo que hay un sitio, no te lo defino en positivo, sino en negativo, desde Muy dónde bien. no. Yo ¿Desde creo dónde que no? el mayor riesgo que tenemos, a pesar del repunte tan importante que han tenido las rentabilidades de los bonos, especialmente en esta parte de Europa, yo creo que los bonos gubernamentales no ofrecen ningún valor. Ninguno. Es decir, yo creo que, aunque se haya puesto en positivo incluso el 10 años alemán, yo creo que no tiene ningún valor. Y te digo, nosotros no somos de los catastrofistas del mundo de los bonos, porque los países, o digamos que las economías globales, cuando han estado súper endeudadas, por ejemplo, después de una guerra, siempre lo han resuelto con lo que se llama represión financiera, es decir, que las rentabilidades de los bonos rindan menos que la inflación. Es decir, tenemos represión financiera para una buena temporada y los bancos centrales, además, van a intentar que esa represión financiera esté presente. Entonces, bonos gubernamentales no. Me voy voy de menor riesgo a mayor riesgo. Luego estarían los bonos corporativos, los de grado de inversión, es decir, los que son desde BBB hasta AAA. Yo creo que los diferenciales son demasiado bajos. Y además... Para cómo están las compañías, ¿no? En general. No es tanto por cómo están las compañías, sino ten en cuenta que los bancos centrales han estado comprando en esa inyección que han estado haciendo tan masiva. Los mercados están comprando también bonos investment grade. Entonces... Bueno, perdón, grado de inversión. No te Entonces, preocupes. eso que ha hecho, ha comprimido los márgenes hasta tal punto que no tienen en cuenta la prima de liquidez que en tiempos tenían y que venían, bueno, pues que era una retribución más que tenías invirtiendo en bonos corporativos. High yield yo te diría exactamente lo mismo, aunque en algunos casos han llegado a invertir, pero bueno, digamos que como se vacía el estanque de los bonos grados de inversión, pues hay una cierta transmisión a los bonos de high yield, ¿vale? Y ahí no te los traduzco al castellano porque no me gusta la definición de bono basura. No es un bono basura, es un bono de alta rentabilidad, evidentemente más riesgo, pero no con mayor riesgo, claro. No es lo que llaman los anglosajones distressed debt, es decir, no son bonos quebrados. Y luego yo me iría a los bonos emergentes, que yo creo que hay valor, pero cuidado, Ismael, porque hay un peligro, y es si la Reserva Federal sube tipos, por una parte, si la Reserva Federal va a dejar de hacer crecer el balance, incluso lo puede comprimir, que esto es una de las cosas que estamos hablando, son malas noticias para los países emergentes y para sus monedas, y con lo cual tienen que subir tipos para defender sus monedas, y aunque tienen valor, quizá no es el momento de visitarlo. ¿Qué solución? Es decir, y no es por descarte. Yo creo que las acciones, aunque hayamos tenido uno de los peores inicios de año, estaban hablando que desde el año 38 no teníamos un inicio tan malo el mercado de acciones, yo creo que las acciones todavía sí tienen un valor. Habrá que analizar un poco más en detalle. Date cuenta que las grandes subidas que hemos tenido en los últimos años han sido las compañías tecnológicas, lo que llaman las FANG, las compañías growth, y que bueno, las cenicientas han sido en general las compañías de value, es decir, de alta rentabilidad por dividendo, bajos múltiplos, etcétera. Entonces, bueno, pues puede que haya una rotación en ese sentido. Si esta es lo que ocurre en el mercado, que al final luego los mercados, una cosa es lo que digamos los analistas que tienen que hacer y lo que racionalmente deberían hacer, pero luego hacen lo que le da la gana, si esta tesis es la que siguen los mercados, sería un año mejor para Europa que Estados Unidos.
No por otra cosa, no por tasas de crecimiento diferenciales entre Europa y Estados Unidos, sino que Europa tiene un perfil mucho más value, mientras que Estados Unidos tiene un perfil mucho más growth. Hemos analizado la inflación, pero ¿de qué otro riesgo deberíamos proteger las carteras este año y cómo lo haríamos? Bueno, de los conocidos, evidentemente. ¿No? Sí, bueno, yo creo que hay, no sé si quieres que dejemos para luego hablar de Ucrania. Si hablamos de Ucrania, cerramos el episodio con Ucrania. A partir de ahí, mencionabas, pues, por ejemplo, subidas de tipos de la Fed que vemos a los mercados muy nerviosos y, de hecho, en los últimos 15 días hemos visto que algunos de ellos, algunas sesiones han pesado mucho más la incertidumbre o la respuesta a la Fed que no la propia Ucrania, ¿no? Los bancos centrales, te defino un poco, te hago una pregunta. ¿Los bancos centrales son un riesgo hoy en día para los inversores? Vamos a ver, yo creo que es una amenaza. Son un riesgo, pero vamos a poner las cosas en un contexto, pues yo creo que te hablo un poco de la potencia a la realidad. Hemos estado viendo en los últimos años una ampliación de la valoración, es decir, las bolsas no han subido tanto por crecimiento de beneficios, sino por aumento de la valoración, por los PER, Enterprise Value EBITDA, y todo esto parece que ha venido un poco al calor de esas políticas monetarias tan expansivas que han seguido los bancos centrales, combinadas, es decir, aumento de balance por una parte y bajos tipos de interés, con lo cual dices, oye, si lo retiro, ese estímulo puede que tenga un comportamiento simétrico. Lo que me empujó hacia arriba las bolsas me lo puede empujar hacia abajo. ¿Vale? Entonces yo creo que esa amenaza está ahí. Pero date también un poco cuenta de dónde estamos ahora mismo, hablando los analistas, es decir, hablábamos, no va a haber subidas, sí va a haber 3 subidas, no ahora son 4, y hay analistas que suben del 5, y además todo esto te lo combinan con que pueden, en vez de expandir, va a comprimir el balance. La compresión del balance del Banco Central equivale a una medida de política monetaria restrictiva. Es algo parecido, por efecto, no tiene nada que ver, es actuar vía cantidades, no vía precios, pero es equivalente a subir tipos de interés. Entonces, es verdad que tenemos crecimiento, es decir, que por ejemplo en Estados Unidos parece que se había un exceso de demanda, pero no podemos olvidar que tenemos políticas fiscales, es decir, de gasto público, muy expansivas, con lo cual, bueno, al final la gente no sigue una racionalidad económica perfecta, pero bueno, oye, si tenemos un exceso de demanda que viene esas políticas fiscales, mejor gradúalo con la política fiscal que no con la política monetaria. Yo creo, si naturalmente esa inflación, sin esa necesidad de sobreactuación por parte de los bancos centrales, va a ir tendiendo al 3%, bueno, yo creo que a lo mejor esas actuaciones tan abruptas que están descontando algunas personas no van a ser realidad por parte de los bancos centrales, pero sí es verdad que tienen que advertir, porque estamos en cifras elevadas de inflación y tenemos que evitar lo que tú mencionabas antes, los efectos de segunda ronda de inflación. Vamos a por el otro cisne negro, que parece que ha sido en toda regla, que es la crisis de Ucrania. Sí. Se está exagerando tanto por parte de los que son responsables, de los que tienen que gestionar esto, es decir, de los gobiernos, como por parte de los grandes inversores, la crisis de Ucrania, porque al menos o es una estrategia política, que no lo descartamos, pero Rusia está con el discurso ahora de que todo el mundo quiere una guerra menos Rusia, ¿no? ¿Cuál es, bajo el expertise que comentábamos antes, en estos 30 años que has pasado viviendo casi de etapas de todo tipo, ¿te has encontrado un escenario similar? Bueno, me he encontrado, por ejemplo, la guerra de Irak, etcétera. Que se gestionó de esta manera, también hubo esa tensión en los mercados. Evidentemente que hubo tensión, pero no sé si con este juego del gato y el ratón, si se me permite. Bueno, yo parecía que estaban las cosas un poco más claras, ¿no? Bueno, yo creo que de todos modos estamos, o por lo menos a lo mejor yo soy un optimista compulsivo, pero día que pasa que están discutiendo es día que no están haciendo la guerra, con lo cual cada vez te metes en una época o das más posibilidad a la diplomacia frente al movimiento bélico. Entonces yo creo que me da la sensación de que Rusia tampoco quiere la guerra, simplemente quiere decir, oye, que no quiero que Ucrania esté dentro de la OTAN, está jugando sus cartas, pero no busca el enfrentamiento bélico necesariamente. Estados Unidos también está en su posición y me da la sensación de que vamos a una negociación. Yo creo que el escenario central que estoy manejando yo, pero yo creo en general en los mercados,
una guerra en Ucrania con Rusia sería muchísimo peor que la guerra del Golfo. Y recuerda que en aquellos casos la volatilidad, y esto lo podemos medir por el VIX, se fue a niveles de 40. Estamos con niveles de volatilidad elevados, pero muy lejos de aquellos niveles, vamos. Por lo tanto, perdón. Sí, no, adelante, Enrique, por favor. Yo creo que el escenario central de los mercados es el que yo creo que es el escenario central. Es decir, tensiones, y va a haber tensiones, pero no va a haber un desenlace bélico. ¿Te pondrías en liquidez con lo que conocemos hoy? Yo más bien, vamos a ver, y sabiendo que es un año que el crecimiento va a ir cada vez a menos y que no esperamos revalorizaciones bursátiles tan importantes como las del año pasado, yo quizás en correcciones creo que sería más una cuestión, si estoy con una ponderación baja o una ponderación neutral, me llegaría a plantear en momentos de colapso el tomar más posiciones en renta variable. También te digo, igual que en repuntes, también empezaría a tomar beneficios, porque yo creo que esto va a ser un año en general positivo para la bolsa, pero venimos un poco del lastre de valoraciones muy elevadas, con un crecimiento que va a ser importante este año si no se estropea nada, pero es un crecimiento más bajo que el del año pasado. Y además un crecimiento un poco entre tú y yo, artificial, que nos viene de la política fiscal por una parte, y ya no más, bueno, la política monetaria, a pesar de lo que podamos pensar, todavía tiene un signo tremendamente expansivo. Y tarde o pronto hay que moverlo a una instancia más neutral. ¿Cómo crees que sería, o cómo sería ese, para ti, cómo se haría correctamente ese movimiento? Movernos hacia una política monetaria más neutral, no tan expansiva. Bueno, yo creo que... Porque es uno de los temores del mercado, que se haga de manera brusca, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que van a manejar con muchísima maestría los mensajes y todavía más los movimientos. Los movimientos, evidentemente, es dejar de inyectar liquidez en la economía. Es decir, yo creo que, bueno, ya lo ha anunciado la Reserva Federal, es decir, que no va a seguir aumentando balance a partir de marzo, y a partir de ahí va a empezar a hacer subidas de tipos de interés, pero con un ojo fijándose en el crecimiento y otro en la inflación. Y este esquema que tengo yo de que la inflación va a ir convergiendo a niveles del 3%, no solamente lo tengo yo, esto es consenso de mercado, y evidentemente lo tiene también la Reserva Federal en su hoja de ruta. Enrique, ¿has escuchado a algunos analistas estos días que se mostraban decepcionados porque el Bitcoin no ha sido capaz de erigirse como un valor refugio con Ucrania y estos cisnes negros que comentábamos antes, y que por tanto ha perdido una buena oportunidad? ¿Estás al corriente de estas opiniones? Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy un poco escéptico con respecto a las criptomonedas. Las tengo que estudiar con más detalle, pero no sé, yo prefiero invertir en clases de activos que tenemos más o menos modelizados. Oye, a lo mejor es que, como comentábamos, mi primera entrevista con la revista Inversión fue hace 30 años y pertenezco a otra generación. Prefiero analizar más en profundidad, conocer mejor la calidad del activo. Y para mí es que los criptoactivos hoy por hoy no es una clase de activo en la que considero que hay que invertir. Infiero, al margen de que consideres que es un activo, ¿no? Que es una posición también que conocemos evidentemente, pero ¿crees que es un mundo demasiado verde todavía para pensar en que se pueda transformar en cuestiones, en activos y por tanto en refugios? Bueno, yo creo que todavía falta. Todavía falta, en la medida que no tiene un respaldo físico. A lo mejor yo pertenezco a otra generación, pero prefiero decir, oye, pues el bono es una parte de una deuda, o una acción es una participación del capital y tengo derecho a un flujo de tesorería, etcétera. En todo caso, Enrique, y con esto cerramos el episodio, que le hemos dado ya una vuelta al crono. ¿Crees que las monedas digitales que están preparando los bancos centrales son una buena respuesta al mundo cripto? Sí, clarísimamente, porque ten en cuenta que al final las monedas de los bancos, si piensas que es un billete, es decir, es un documento de deuda pública sin vencimiento y sin tipo de interés. Lo que pasa es que es verdad, acuérdate que había dos cosas seguras en la vida, una es la muerte y el otro es el pago de impuestos. Bueno, pues el billete tiene un efecto liberatorio para el pago de impuestos, es decir, que al final sí tiene una transaccionalidad, y luego sobre esa base lo hemos construido para los intercambios de bienes. Eso es lo que a mí me falta en el caso de las criptomonedas, que no creo que sean... a lo mejor es una clase de activo, ¿vale? Pero desde luego no la veo yo con las características de la moneda. Enrique, pues muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Encantado. Un abrazo. Cuando queráis. Y a vosotros, amigos inversores. Mañana, en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo, y hasta la próxima.